Esto ya para la NASA es una inversión de 200 millones de dólares y 200 millones de dólares en una plataforma, en un edificio, digamos, era como si nosotros hacemos el edificio y ustedes ponen las máquinas. Bueno, el edificio, la computadora de bordo, la estructura soporte, las aislaciones térmicas, la distribución de energía, las comunicaciones con tierra, todo eso que necesita el instrumento para funcionar, todo eso lo aportaba la plataforma nuestra, que es el SAC-D. El proyecto fue exitoso, el SAC-D está funcionando, mide la salinidad del agua tiene que ver con el cambio climático, es decir, la principal fuente de absorción de dióxido de carbono es el océano. El 99% del dióxido de carbono está disuelto en el océano, el 1% está en la atmósfera. Entonces, entender bien cómo es la transferencia, los factores de transferencia de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera es fundamental para cualquier modelo climático y es una de las incertidumbres importantes que tienen los modelos climáticos. La otra son las nubes, el vapor de agua, lo mismo. La gran absorción el efecto invernadero es fundamentalmente dado por el vapor de agua y no por el dióxido de carbono. El vapor de agua modelar también es difícil. Midiendo la salinidad uno puede saber cómo van las corrientes, estudiar mejor cómo es la dinámica de los océanos y de ahí obtener información sobre cuál es su capacidad de absorción de CO2 y de ahí meter esos modelos en el cambio climático. Así que este satélite, 300 millones de dólares más o menos, su función esencial es poder ajustar algunos parámetros dentro de los modelos de cambio climático. Poder saber ahí en esa entrada de la computadora cuál es el valor que conviene poner y no el que está poniendo. Les voy acá filmamos, son 3 minutos, 4 minutos de un video que me parece que vale la pena mostrarles porque es un video marketinero, así que está hecho para promocionar INVAP. Pero me parece que muestra bastante lo que es un proyecto de este tipo, así que pensé que valía la pena pasárselos. Y cuento un poco la historia del SAC-D. Bueno, está bien. Ya se fue. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SAC-D Observatory on an international mission to study Earth's salty seas. Se va a contar sobre un satélite construido íntegramente en Argentina y por científicos argentinos. La ciencia y la tecnología en Argentina ha tomado el lugar que le corresponde. Se trabaja mucho cuando uno viene a bailar, pero también se disfruta porque se consiguen cosas, logros que se obtienen son muy reconfortantes. Tanto a nivel de la plataforma como la capacidad de encarar el desarrollo de una misión satelital está a la vanguardia de la tecnología espacial. Es un proyecto científico que hace que ambos países trabajen con un objetivo común. Así que, al igual que los satélites anteriores, la A, B y el C, este es un proyecto que tiene mucho interés para ambos lados y tiene mucho crédito de inversión. Over the last 10 years, I've been working with our Argentine partners, and they're incredibly talented and individuals, very personal, dedicated, and their willingness to work together and help. That has been the most key element that I can say. All these individuals are extremely talented and are willing to work together. That is something that you don't always see.
se hacen cuando hay creatividad. Y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican y siempre están imaginando algo para solucionar. So our work here is to finish the integration of the Kaufman-Wald experiment. Hemos invertido más de 650.000 horas de ingeniería de profesionales y técnicos de INVAP en el diseño, fabricación, ensamblado y ensayo del satélite. Se ha enviado el satélite a Brasil. Ahí durante prácticamente 8 meses se realizaron ensayos de compatibilidad electromagnética, ensayos mecánicos de vibración para simular el lanzamiento del satélite y ensayos en cámaras de termovacío para simular lo que va a haber en la órbita propiamente dicha. En marzo del 2011 se despachó el satélite más todo el equipamiento de soporte en tierra a la base de lanzamiento Vandenberg en California, Estados Unidos. Me pareció importante o me pareció conveniente poner esta grabación porque, entre otras cosas, se ve la presencia del Balseiro en el acuario, porque está Tulio Calderón, que es el responsable de la gerencia que lo hizo, está Cacho como responsable de INVAP, Baroto como fundador de la empresa y como presidente de la CONAE, y hay muchos ingenieros nucleares y químicos que trabajaron, egresados del Balseiro, que trabajaron en este proyecto. El problema del satélite de comunicaciones aparecía la necesidad de hacer satélite, de ocupar posiciones de satélite de comunicaciones en Argentina. Los satélites de comunicaciones van en una órbita geoestacionaria que está a 38.000 kilómetros de la Tierra. Ese es el punto más o menos donde la gravedad de la Luna y de la Tierra se equilibra, y entonces hay un punto donde si uno deja algo ahí se queda donde está, sobre el ecuador, ¿no? Y gira a la misma velocidad, con lo cual es el lugar ideal para poner un satélite. Uno apunta una antena desde la Tierra a ese punto y no la tiene que mover, queda directamente. Son órbitas, la cantidad de lugares que hay para poner satélites es limitado y está ocupado. Esas son las órbitas como están asignadas. Argentina tiene asignadas 3 posiciones, porque una de estas dos es doble. No sé cuál de las dos, pero hay una que es doble. Y son posiciones que si uno no las ocupa las pierde. Tuve el proyecto Nahuelsat también por principios de los 90. En este momento está ocupada con un satélite medio alquilado que tenemos para simplemente justificar que tenemos esa posición. Pero bueno, teníamos 3 satélites para poner ahí. Y de nuevo
hubo varias licitaciones, eran cosas que se iban a comprar afuera, son proyectos de cientos de millones de dólares cada uno de los satélites que se iban a comprar afuera. Pero la experiencia que habíamos ganado haciendo el satélite, los satélites científicos, bueno, estos son más complicados, son como 10 veces, la magnitud del proyecto es como 10 veces mayor. El gobierno, fuimos conversando con el gobierno argentino, este gobierno decidió finalmente confiar en nosotros para hacer los satélites de comunicaciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos fabricando el ARSAT 1, ARSAT 2 y ARSAT 3. El ARSAT 1 tendría que volar el año que viene, el ARSAT 2 el siguiente y el ARSAT 3 en 2015. Así que de lo que aprendimos con satélites científicos pasamos a satélites de comunicación. Y de ahí a radares. Los radares lo que hacen es manejar señales a distancia, ¿no? Y eso es tecnología básica para trabajar en el área espacial y en los radares, el área espacial y en los satélites. Así que naturalmente el gobierno, nuevamente la historia, radares, se necesitaban radares, la situación, hay dos tipos de radares distintos. Estos son los radares de control de tráfico aéreo. Los radares de control de tráfico aéreo lo único que hacen es mandar una señal al avión que activa una respuesta del avión, activa una llavecita en el avión y esa llavecita dispara una señal que responde. No es el eco. El eco en este caso es un eco activo. El aparato que responde se llama transponder, y si el piloto del avión apaga el transponder, los radares de aviación civil nunca se enteran de que está pasando un avión por arriba, porque lo único que ven es una respuesta activa. La situación en el país era esta. En 2005 el gobierno nos contrató para que pusiéramos 22 radares en todo el país, de esos ya están puestos 12 y estamos completando con 9 más. Pero además de estos radares, la tecnología radar esencialmente es manejo de antenas de potencia y ruido electrónico. La señal que llega es muy bajita y esa señal tiene que ser filtrada y distinguida cuidadosamente del ruido, es decir, más que nada es electrónica y hardware. Los interesantes son los radares militares, son los que nosotros conocemos como radares, que mandan la señal y reciben el eco. Los militares son radares del orden de... Bueno, este es el primer prototipo que está en Bariloche. Los radares militares mandan la señal y reciben su propio eco. Para esto la señal tiene que ser mucho más potente, porque tiene que ir y volver y va como R al cuadrado el decaimiento de las señales, así que tiene que ser como 4 veces más potente para la misma distancia. La potencia de una antena es más o menos proporcional a su superficie, así que los radares militares tienen una superficie muchísimo mayor que el radar de control de tráfico aéreo, y además tienen otras tecnologías asociadas que son algunas como relacionadas con ocultar la presencia del radar, porque un radar es alguien que está gritándole al mundo: acá estoy, acá estoy, acá estoy. Es bastante fácil, si uno no toma precauciones, hacer que un misil rastree esa señal y destruya el radar. Entonces serían muy vulnerables, serían muy débiles los radares si no incorporaran tecnologías para que ellos solos se puedan ver a sí mismos. Es decir, la señal que ellos emiten solamente la recibe el mismo radar, y esto es toda una tecnología donde ya hay bastante más de software y de procesamiento de señales que la hace más complicada. En este caso, normalmente el Estado argentino nos contrata para que le hagamos productos y el riesgo del desarrollo es nuestro. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para desarrollarlo. En el caso de los radares militares, como estaba un poco complicado, estaba un poco lejos de lo que habíamos hecho, el gobierno nos contrató para que hiciéramos desarrollo. Nos pagó para estudiar a ver si éramos capaces de hacer un radar o para que hiciéramos un prototipo, un radar. Y cuando hicimos exitosamente el prototipo radar, recién ahí nos contrató para hacer la provisión de 5 radares militares, que es lo que estamos trabajando